procedo al pintado de los accesorios añadidos en la selección de muros que he hecho para esta fortaleza demoníaca. Este procedimiento que paso a relatar es poco ortodoxo o no es habitual, ya que estoy terminando piezas y dándole un acabado final tras haber sido montados en modelos que ya están terminados. Pero bueno, ahí está la aventura. Tras el barniz, lo primero que voy a hacer va a ser dar una capa de blanco suave con el aerógrafo. En este caso es obligado usar un aerógrafo porque si utilizáramos un spray blanco afectaríamos a la pieza al completo. Con el aerógrafo podemos ser un poco más selectivos. Sin embargo, pese a todo, manché las piezas base sobre las que estaba trabajando. En algunos casos pude limpiar la pintura blanca del aerógrafo con un pincel humedecido en agua, pero en otros tuve que repintar encima aplicando aguadas o aplicando efectos de suciedad u óxido. El pintado de las cuchillas, los pinchos y las placas de blindaje es el mismo que el de cualquier metal que hemos estado trabajando hasta el momento. Es decir, una capa de color metálico diluido, unas aguadas de marrón, de negro. Sin embargo, en este caso, para ensuciar más los muros y dar un aspecto más siniestro, se ha manchado directamente con pintura marrón en la zona inferior y los alrededores de cada colocación de pinchos y elementos adicionales. Dicha aplicación, como hemos hecho en otras situaciones, ha sido fundido o degradado sobre la superficie utilizando un pincel humedecido. De este modo los muros, además de tener un aspecto muy siniestro por toda la cantidad de pinchos y elementos macabros, quedan además con una apariencia más envejecida, lo cual va muy bien para que no haya un contraste excesivo de los elementos sobre una superficie relativamente limpia o relativamente lisa. Una vez aplicadas esas manchas de marrón, se han aplicado manchas de naranja óxido, utilizando la misma mezcla de pigmento naranja y látex vinílico que utilizamos en otras ocasiones. Esta vez han añadido unos toques de pintura roja, bastante intensos, que se han ido fundiendo con el marrón y con el naranja. Esto se ha hecho para darle un aspecto más siniestro a todos estos añadidos. En sí mismo no quiere representar sangre ni nada concreto. Sencillamente puede contribuir a reforzar ese concepto de demoníaco o caótico para esta fortaleza. Con las otras piezas modificadas se ha procedido del mismo modo. Una vez secas esas manchas de marrón, óxido y rojo, se ha realizado un suave pincel seco con un color metálico claro, tipo aluminio, y como de costumbre se ha rematado o se ha dado unos toques finales de un pincel seco muy suave con pintura blanca. De esta manera los elementos ganan un gran contraste. Los cadáveres y los cuerpos de los soldados caídos han sido pintados de la manera habitual, en el sentido de pintar la ropa y los diferentes elementos en los colores correspondientes, y se han aplicado diferentes aguadas para marcar los detalles internos, bajo el mismo criterio de los procesos anteriores. Aunque igualmente en este caso ambas aguadas se han visto entremezcladas, para de esa manera darle un aspecto más sucio, más quemado, más envejecido a este tipo de piezas. En este caso tendría que decir que tampoco era mi intención que los esqueletos, los cráneos y los cascos estuvieran excesivamente detallados, ya que este tipo de elementos acaban mimetizados con su entorno, puesto que acaban sucios, polvorientos, quemados, oxidados, por lo que es suficiente únicamente añadir una serie de tonos para distinguirlos levemente del resto de piezas metálicas o de hormigón, pero tampoco es necesario hacer mucho hincapié, porque además sería una tarea prácticamente interminable. Por último, una vez secas las aguadas o los lavados con colores oscuros, se ha realizado el pincel seco de rigor como en las otras piezas, reforzando de esa manera las aristas y los detalles más incipientes. En el caso de los cráneos y los esqueletos se ha hecho un poco más de hincapié en remarcar pómulos, en remarcar huesos, y también he dedicado un poco de tiempo en pintar pequeños detalles como las lentes de las gafas, que en algunos casos se ha hecho directamente con pigmento naranja y la verdad es que han quedado bastante bien. Bueno, pues hecho todo esto, ya tenemos lista nuestra fortaleza maldita, albergue y refugio de traidores y herejes. Ahora nuestra mesa está lista para las más épicas y grandes partidas.
Bueno amigos, pues hasta aquí el tutorial de montaje y pintado de la acerografía Lost Settlement en sus entregas, expansiones 1 y 2. Ya habéis visto cómo se pinta en términos generales todo. Me he dejado un montón de elementos que me hubiera gustado mostrar en detalle, como pintado especial de alambre de espino, de cadena, pero al final es prácticamente más de lo mismo. Lo importante era mostraros el modo en el que se ha pintado el material que habéis visto en las galerías de fotos y en los vídeos. Ese es el objetivo. Y enseñaros técnicas que son muy interesantes para dar ese tipo de acabado que queda muy bien en fotografía, que no es sencillo, que no requiere materiales complicados, pero que creo que da un buen resultado. Espero que lo probéis, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si os parecen buenas técnicas, malas, si me he complicado mucho, si habría un modo más sencillo, si se puede hacer mejor. Por supuesto, si lo pruebas, coméntamelo, dímelo, que intentaré en la medida de lo posible hacer un vídeo solamente respondiendo las experiencias o las opiniones del método. Así que, sin más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la atención. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.